Hola currantes, Indexa Capital ha hecho unos cambios en sus carteras y ha añadido 3 nuevos fondos en esas carteras a partir de 10.000 euros y también en las carteras a partir de 100.000. Este tipo de cambios se hacen muy de vez en cuando, ya que hay un estudio previo que tiene que elaborarse para realmente ver si vale la pena hacer este tipo de adaptaciones o no hacerlo, ya que de ello va a depender luego la diversificación de los fondos y también la rentabilidad de las carteras. Es por ello que en el vídeo de hoy vamos a analizar esos 3 fondos, los veremos en detalle y finalmente vamos a ver cómo quedan entonces las carteras y cómo se van a ver afectadas a partir de que se añadan estos fondos que veremos a continuación. Antes que nada te recuerdo que si quieres todo el contenido sobre Indexa Capital, de cómo me funciona, de los cambios que van introduciendo, mis análisis, etcétera, tienes una playlist aquí para que puedas ir haciendo seguimiento, así que te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas nada. El primer fondo es el Vanguard Global Small Cap Index Fund Institucional Plus en euros y es un fondo de acumulación. Vamos a ver en qué consiste este fondo. En primer lugar, lo que tenemos que ver es que al ser un fondo indexado replica un índice en concreto y en este caso va a replicar al índice del MSCI de Small Caps. Las Small Caps son, en resumen, empresas que tienen baja capitalización bursátil. Esto es un punto interesante porque, como ya he comentado en algún análisis que he hecho de fondos de Small Caps, el hecho de que un robo-advisor solamente invirtiera en los principales fondos mundiales, fondos globales, lo que hacía es que nos centráramos sobre todo en empresas de alta capitalización bursátil, pero nos olvidábamos justamente de un nicho muy interesante que es este, que es el de las small caps, que nos pueden dar buenas oportunidades de rentabilidad en el futuro. Algo a destacar es que las principales 10 posiciones de este fondo no suman más del 1,89% de lo que es el fondo en total, de la cartera en total de este fondo. Eso es interesante porque hay otros índices, otros fondos, donde hay empresas que pueden representar el 10, el 15%, etc. Por lo que vemos que, en primer lugar, este fondo está muy diversificado y muy segmentado. El coste del fondo, al ser un fondo indexado, pues también es un coste bastante bajo, en este caso es un 0,24% anual, lo cual está bastante en la media de los fondos de los que dispone Index. Además, el hecho de ser un fondo de la categoría institucional Plus hace que incluso este coste sea un poco inferior. Añadir este fondo lo que implica es que vamos a tener pues diferentes rentabilidades, ya que este va a tener un peso en nuestra cartera. En este caso, Indexa lo que espera es que la rentabilidad de este fondo sea de un 5,5% anual. Y como decía anteriormente, los grandes motivos que llevan a Indexa Capital, según su comunicado, para añadir este fondo es sobre todo el hecho de exponer más todavía las carteras de más riesgo a más renta variable, pero además aumentar la diversificación. Con todo ello, lo que esperamos es aumentar ligeramente la rentabilidad de nuestras inversiones y sobre todo un hecho interesante, que es lo que comentaba antes, el hecho de añadir empresas que son muy relevantes, ya que las small caps pueden representar hasta el 10% de lo que es el capital bursátil. Así que es una parte del mercado que no estaba contemplada hasta entonces, pero que ahora va a estar incorporada en las carteras de Indexa. Si vamos a Morningstar, vemos lo que dice de este fondo y, en resumen, lo que vemos en primer lugar respecto a la rentabilidad, sí que vemos que ha tenido rentabilidades buenas. Tuvo un año malo que fue el 2018, pero esto ha sido malo para muchísimos fondos. Luego en el 2019 con un 28,3, en el 2020 cerró en positivo con un 6,3 y este 2021 está rindiendo realmente bien con un 18,5, lo cual nos indica que es un fondo que por ahora está rindiendo bastante bien. Luego tenemos aquí los gastos corrientes, que es lo que os comentaba antes, del 0,24%. Esto va alineado a lo que podríamos esperar de un fondo de small caps, que es lo que ya comenté en otro análisis, y es el hecho de que son fondos que, en mi opinión, son algo más volátiles, ya que por el tipo de empresa, por el perfil de estas empresas, es lo normal que oscilen mucho más los precios, pero sí que vemos que a la larga es posible que la rentabilidad se vea reflejada de forma positiva. En este cuadro podéis ver cómo está diversificada este tipo de fondos. Vemos que son en su mayoría empresas de baja capitalización bursátil, obviamente, porque son small caps. Vemos cómo está diversificando el tema de los sectores, está bastante distribuido. Luego, cuanto a regiones, podemos observar que las principales regiones son Estados Unidos, Japón, y finalmente podéis observar las principales posiciones, que esto lo veremos ahora adelante. Como veíamos, la parte principal la tenemos en renta variable en Estados Unidos,
que tenemos hasta un 58%, y luego en lo que sería en no Estados Unidos sería un 41%. Vemos que le dan un poco más de peso a Estados Unidos que lo que serían los fondos de esta misma categoría y lo que sería este índice, y restándole un poco de peso a lo que sería otras regiones que no sean Estados Unidos. Dentro de la capitalización bursátil, lo que veíamos es que distribuye entre lo que serían empresas de media, de pequeña y de micro en temas de tamaño dentro de lo que sería la capitalización bursátil. Está bastante alineado con lo que sería la media dentro de esta categoría. Estas son las principales empresas las que tienen un mayor peso en este fondo. Como veis, el peso que tienen es realmente bajo, por lo que decíamos antes, y es que es un fondo que está muy diversificado. No hay empresas que tengan realmente un peso muy importante que vayan a llevar el liderazgo de este fondo. Y lo que podemos ver es que son empresas que seguramente muchos de vosotros no conozcáis, lo cual es normal cuando hablamos de small caps, porque sobre todo estamos hablando de empresas que están en pleno crecimiento y que probablemente van a ser más conocidas en un futuro, pero no ahora, porque requiere mucho estudio realmente para ver cuáles van a ser las que van a despegar y las que van a dar realmente buenas rentabilidades. Pero para que tengáis una idea del tipo de empresa. Antes de continuar, me gustaría que me dijeras en comentarios si crees que Indexa Capital está acertando añadiendo este tipo de fondos a sus carteras o crees que realmente no le van a añadir valor. El siguiente fondo interesa sobre todo a las personas que invertís de forma un poco más conservadora y que queréis tener más inversiones en bonos, y es el que sería el US Government Bond Index Fund Institucional Plus en euros. Vamos a ver en qué consiste este fondo. En primer lugar, tenemos que ver que este fondo replica el índice de Barclays US Government, que lo que hace es, sobre todo, centrarse en esos créditos cedidos por los gobiernos y cubriendo el riesgo divisa. Para que os hagáis una idea, este fondo estaría compuesto al final por 353 bonos que están emitidos por la Tesorería de Estados Unidos, y estos bonos tienen una duración entre 6 y 7 años aproximadamente. Esto sería, hablando un poco más de forma rudimentaria, son como préstamos que emite el propio gobierno de Estados Unidos con un plazo de 6-7 años, esperando una rentabilidad X, que en principio es una rentabilidad que está bastante asegurada por el perfil de las entidades crediticias que van a adquirir estos préstamos. En este caso podéis ver que es un fondo realmente barato, que no llega al 0,06% anual, así que realmente esto pues, nos va a bajar seguramente un poco el precio de las comisiones finales que pagaríamos en Indexa Capital, y la rentabilidad esperada obviamente no es muy alta, es de un 0,2% anual, por lo que es un fondo que lo que busca sobre todo es estabilizar un poco la cartera y diversificar lo que sería nuestra inversión en bonos, teniendo más diversificación en lo que es la parte de renta fija de las carteras que tiene Indexa Capital, y además reduciendo lo que es el riesgo de crédito, que esto lo veremos a continuación, porque hay diferentes niveles de riesgo cuando hablamos de créditos, de préstamos, etcétera. Y en este caso vamos a ver el por qué. También veréis por qué entonces la rentabilidad de este fondo, la rentabilidad esperada, no es que sea demasiado alta. Y tal como explica Indexa cuando hizo el comunicado sobre este fondo de por qué lo añadía, pues básicamente es porque el número de bonos que se emiten a nivel global en Estados Unidos solamente puede representar más o lo equivalente a lo que sería lo que se emite en Europa. Por lo cual lo que están haciendo es aumentar el peso que tiene Estados Unidos en este tipo de inversiones. Yendo a Morningstar podemos observar la ficha de este fondo y podemos ver lo que son las rentabilidades. Vemos que en el 2018 fue negativo, 2019 fue un 3,5, 2020 fue 6,5, mi opinión fue muy alto, pero sobre todo debido a las situaciones excepcionales que se vivieron por la pandemia. Este año todo el tema de bonos está funcionando bastante mal, así que está en negativo, y aquí podéis observar lo que serían los gastos corrientes, que es lo que veíamos anteriormente. Aquí lo que podéis observar, básicamente lo que me gustaría que os quedarais, es en esto de aquí, que es el rating de crédito. Como veis es AAA, lo cual indica que es el nivel más seguro de crédito, es decir, que son entidades que en principio han sido muy estudiadas para asegurar que habrá el retorno del préstamo. Y luego también lo que sería el vencimiento, que es este de aquí, que es de 7,98 años. Algo interesante es ver que fondos de la misma categoría realmente lo que están haciendo es utilizando rating de crédito de BB, lo cual es uno de los niveles más arriesgados en este tipo de fondos. Aquí podéis ver desglosado el tipo de perfiles crediticios
en los que está centrado este fondo. Como decía antes, estamos sobre todo en AAA, lo cual son las entidades más seguras, las cuales nos van a asegurar en mayor proporción el retorno de esa inversión. Sin embargo, luego veis las otras escalas, pues simplemente aquí podéis observar los diferentes niveles de crédito. También es normal entonces que la rentabilidad esperada sea más baja. Y finalmente vamos a ver el tercer fondo que ha añadido Indexa en sus carteras. Y este no es más que un fondo parecido al que acabamos de ver, pero en lugar de ser bonos emitidos por el gobierno, son bonos emitidos por grandes corporaciones. El nombre del fondo es este que tenéis aquí, el Vanguard US Investment Grade Credit Index Fund Institucional Plus en euros. Y en primer lugar lo que veíamos es que replica el índice que os dejo aquí apuntado por si lo queréis anotar. También a destacar que las principales posiciones no representan más de un 1% de lo que es el fondo, así que también es un fondo muy bien diversificado. Estaremos hablando de más de 6.000 posiciones, lo cual nos asegura mucha diversificación y más estabilidad seguramente en lo que son los resultados de este fondo. Aquí la duración media de los préstamos, de los créditos, es de 7 años y medio aproximadamente. Tiene un coste del 0,08 anual, es un poquito más elevado que el que veíamos del gobierno estadounidense, pero aquí la rentabilidad es bastante más elevada. La rentabilidad esperada es del 1,3%. Y esto veréis que tiene un poco más de relación con el riesgo asociado a este tipo de fondos. Además, lo que veíamos es que el motivo de invertir en este fondo es para aumentar la exposición en renta fija y más diversificada todavía, y también para reducir el riesgo de crédito. Volviendo a Morningstar, observamos otra vez que el 2019 y 2020 fueron buenos años. En 2021 estamos en negativo. Gastos corrientes, aquí no voy a entrar más en detalle porque es lo que explicaba anteriormente. Y aquí sí que me gustaría que vierais lo que es el rating de crédito. Aquí tenemos una triple B, lo cual es uno de los perfiles más arriesgados. Es decir, son perfiles que hay un mayor riesgo de que en algunos casos no se retorne el crédito cuando tocaría, lo cual hace que la rentabilidad esperada sea más alta, porque los intereses que también se asocian a este tipo de créditos son también más elevados. Aquí podéis ver las principales empresas, principales corporaciones que están emitiendo estos bonos. Seguramente alguna de ellas os sonará, como por ejemplo AT&T o Verizon, lo cual son grandes empresas que están emitiendo esos créditos, esos préstamos, y a su vez podéis ver el interés asociado a estos préstamos. Visto esto, vamos a ver ahora cómo quedaría el perfil de las carteras de Indexa Capital, cómo quedarían de diversificadas desde las que tienen menor riesgo, que son las carteras 1, 2, 3, hasta las carteras con mayor riesgo, que serían las carteras de 8, 9, 10. Y vamos a ver cómo va a afectar la entrada de estos nuevos invitados. Para ello tenéis esta imagen que nos deja Indexa en la comunicación que nos envió, donde podéis ver para las carteras de 10 a 100.000 euros cómo quedaría la distribución actualmente. Como veis, la cartera número 1, lo que son acciones de Europa y acciones de Estados Unidos, representa una mínima parte, no llega al 20%, incluyendo también lo que serían acciones de economías emergentes y pequeña capitalización no entrarían hasta la cartera número 3. Y luego veis como ahora el tema de los bonos queda mucho más diversificado, teniendo todo el tema de bonos de empresas de Estados Unidos y bonos del gobierno de Estados Unidos aquí, lo cual hace que sea una cartera ahora más diversificada. Por el contrario, podéis ver para las carteras 8, 9, 10 que ahora lo que son acciones de pequeña capitalización están adquiriendo más protagonismo. Y también tenemos aquí un ligero protagonismo de lo que serían los bonos de empresas y del gobierno de Estados Unidos. Ahora queda un poco más repartido. Si lo vemos en esta tabla, creo que queda clarísimo, porque aquí tenéis todos los diferentes fondos o tipos de fondos en los que está invirtiendo Indexa Capital para carteras entre 10 y 100.000. Para más de 100.000 es bastante parecido, así que no voy a duplicar el contenido aquí. Pero podéis observar, por ejemplo, para la cartera número 1, como ahora has reducido hasta casi un 20% lo que sería la renta fija europea corporativa, renta europea gubernamental y bonos ligados a la inflación, añadiendo ahora hasta un 23% de bonos del gobierno de Estados Unidos y bonos de empresas de Estados Unidos. Para carteras más conservadoras, la cartera número 5, tendríamos que ahora sí que ha habido un cambio bastante abismal porque ha cambiado toda la distribución casi. Destacamos pues que está cambiando un poco la renta variable estadounidense, se está bajando también lo que serían las economías emergentes, sumando aquí a lo que son las small caps. Y finalmente en el tema de bonos pasa un poco lo mismo, se baja el protagonismo europeo,
dándole más protagonismo a lo que son los bonos estadounidenses. Finalmente, una cartera que también sufrirá muchísimos cambios es la cartera 10, donde podéis ver como ahora lo que son los bonos ligados a la inflación europea pues ya pierden el 18%, sumamos un 5% y un 4% de lo que serían los bonos estadounidenses, que los que hemos visto en este vídeo, y añadiendo hasta un 7% el protagonismo de las small caps. Esto básicamente significa que para la cartera número 1 los bonos estadounidenses van a representar más del 30% de lo que es la cartera, así que va a ser un cambio bastante importante. Y para la cartera 10, el peso que va a tener las small caps también va a ser muy relevante porque va a ser de un 7%, lo cual aquí veremos también cómo se va comportando con el paso de los meses. Dicho esto, vamos a ver finalmente este cuadro resumen donde vemos cuál es la rentabilidad esperada para las diferentes carteras. Vemos, por ejemplo, para la cartera número 1, donde la rentabilidad esperada neta es de un 0,4%, veíamos que es la cartera más conservadora, con una volatilidad de un 3,9%, pero obviamente está relacionado con esto, y es que solamente tiene un 14% en renta variable, en lo que serían acciones. También podéis ver el Sharpe, que sería de un 9%. Si tenéis dudas sobre lo que es el Sharpe, sobre lo que es la volatilidad, la rentabilidad esperada, te recomiendo que veas mi diccionario de inversión que voy completando poco a poquito, lo tenéis en esta lista de aquí arriba, para que os ayude a comprender este tipo de conceptos que a veces pueden parecer un poco confusos, pero veréis que son súper sencillos de comprender. Siguiendo con la cartera, veremos la cartera número 5 ahora. La rentabilidad esperada es de 1,9, aquí ya es una rentabilidad más alta, pero es porque sobre todo tiene más peso en lo que sería renta variable. La volatilidad obviamente también aumenta cuanto más tenemos en renta variable y el Sharpe también es superior, lo cual estamos esperando un mayor retorno de la inversión, una mayor rentabilidad, minimizando el riesgo cada vez más. Finalmente vemos en la cartera número 10, donde la rentabilidad esperada es de un 3,4%, una volatilidad del 11,5%, todo esto porque lo que veíamos tiene hasta casi un 80% en renta variable y un Sharpe de 30%. Pues bien, estos son los cambios que ha introducido Indexa Capital en sus carteras. En mi opinión, el tema de las small caps creo que era necesario. Ya expliqué en un vídeo anterior que el tema de las small caps era algo que creo que hace falta para complementar una cartera, porque sobre todo estamos invirtiendo en empresas de alta capitalización bursátil y es una manera de diversificar y también tener en cuenta esas empresas que probablemente ahora son pequeñas pero que en un futuro pueden tener un repunte muy interesante. Y respecto a los bonos de Estados Unidos, es una manera interesante también de diversificar, sobre todo la parte de renta fija que tiene Indexa, donde se centraba mucho en el mercado europeo, y de esta manera le estamos dando el peso que le pertocaría a Estados Unidos. Yo personalmente no soy muy fan de los bonos y de la renta fija y me gusta más el tema de acciones, pero sí que creo que si lo que queremos es una cartera que esté compensada y que sea un poco más estable, más segura, si queremos renta fija, esta tiene que estar diversificada y, en mi opinión, incluir estos bonos americanos es, yo creo, que una decisión acertada. Veremos cómo se comportan estas carteras. Os lo iré explicando en próximos vídeos porque me gustará analizar los primeros meses y ver cómo se va comportando. Indexa Capital ya dijo que estos cambios se van a hacer de manera automática, por lo cual si tenéis una cartera de más de 10.000 o más de 100.000, el cambio probablemente lo veréis automáticamente en el paso de las próximas semanas. Veréis que cambian alguna de vuestras carteras, alguna de vuestras posiciones. Y en cualquier caso, si tuvierais dudas, os podéis poner en contacto con ellos para que os ayuden y os asesoren. Te recuerdo que si no inviertes con Indexa Capital, te interesa o quieres al menos probarlo, tienes en la descripción del vídeo el link promocional con el que te ahorras comisiones de gestión para los primeros 10.000 euros. Y si tienes dudas, quieres saber más sobre el tema, puedes seguir viendo mi playlist sobre Indexa Capital o me puedes contactar por aquí, por Twitter o por Instagram. Espero que te haya sido de ayuda este vídeo y para cualquier cosa nos vemos por el canal.